Agradezco enormemente a Carlos Lascurain, director ejecutivo y prosecretario de Signos Vitales, El Pulso de México. Nos tome la llamada. Carlos, muy buenos días. David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, muchísimas gracias por tenerme en tu espacio, David. Gracias. Al contrario, un gusto poder volver a saludarte y hablar de este tema que sin duda me ha sorprendido al leer su reporte, Carlos, el de discriminación y vulnerabilidad y por qué lo llaman una emergencia social. Finalmente desmitifica muchas cosas. Creo que, a reserva de lo que tú, que eres el experto, nos expliques, tal vez podríamos partir de esta idea un tanto, por lo que entiendo, errónea, de que hablar de discriminación y vulnerabilidad no está necesariamente asociado con el tema de la vulnerabilidad económica. Es decir, son asuntos que en algún momento pueden coincidir, pero no necesariamente. Es correcto, David. Fíjate que, la alerta esta que tú mencionas es parte del reporte general del valor de la verdad en México. Y la alerta muestra cómo algunos grupos vulnerables han permanecido en un ambiente de constante abuso y sus agravantes evidentemente se han visto impulsados por esta condición sanitaria de la COVID-19. La llegada del virus, de SARS-CoV-2, ¿no? Ha sido como una condición suficiente que aumenta la propensión o el riesgo, David, de sufrir alguna afectación de diversa índole, como tú mencionas. Puede ser económica, puede ser física, puede ser psíquica, puede ser emocional, entre otras más, por supuesto. Pero creo que, digamos, la parte importante es que sí prevalece una discriminación por varios rubros, David. Digamos, por temas de orientación sexual, por temas de clase social, la manera en la que se habla, el lugar en donde se vive, David, ¿no? La edad, inclusive, David, que puede ser un tema menor, por decirlo de esta manera, o el sexo, es decir, de qué sexo pertenecemos, que deberían de ser cosas menores y triviales, también son motivo de discriminación. Y bueno, se suma a esto, evidentemente, David, creencias religiosas y la apariencia, ¿no? Entonces, en sí, el reporte pues trata de acumular toda esta información que, como sabes, Signos Vitales recopila de varias fuentes y junta en un solo reporte, y en este caso, David, pues en esta alerta. ¿Qué hay con el tema de las políticas públicas? Porque si nos remitimos a nuestra Carta Magna, pues desde ahí está planteado que no deberíamos de ser discriminados por ninguno de los factores que acabas de enlistar y, como bien dices, otros más que de repente se nos escapan en la plática, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué esa divergencia? Sí, mira, en realidad este gobierno ha sido un gobierno, no hace falta entrar en detalles, pero ha sido un gobierno que tiene un mecanismo de funcionamiento diferente. No hay un plan del gobierno federal con acciones concretas para abatir las necesidades de la población vulnerable, y mucho menos para un apoyo social que busque justamente mitigar pues los efectos que que este sector de la población está sufriendo a través de la pandemia. Un ejemplo muy claro, David, es el manejo de la política social en México, en donde se ha visto reflejado que tanto está desvinculada con la legislación como con los intereses del gobierno. Y una muestra es que en términos presupuestales, para el 2021, es decir, para este año que está corriendo, David, hay un recorte del casi 15% para el CONAPRED, que es la organización justamente que maneja este tipo de situaciones en el país. Es un recorte de 23 millones de pesos que justamente lastiman pues el quehacer de política incluyente, no de política pública, desde una política pública incluyente, David, que pues justamente debería de acercar la disparidad que existe pues, tanto con hombres como mujeres, como grupos sociales, raciales, etcétera, ¿no? ¿Hay algún sector que se ha detectado como el más discriminado? Digo, toda discriminación es importante, toda es agravante, pero sabemos que los sectores y la sociedad funcionan de manera distinta y de repente nos preguntamos, estos, o más bien, Carlos, ¿cómo entenderlo? Porque a lo mejor decimos, bueno, es que estos son más discriminados. Bueno, pues es que a lo mejor de ese sector hay mayor población. Esa parte, ¿cómo podríamos entenderla? Sí, mira,
una idea, David, la disparidad en la negación de derechos por género, es decir, si eres hombre o si eres mujer, es muchísimo mayor en las mujeres, ¿no? Y el simple hecho de ser mujer, tienes menos derechos para recibir algún beneficio. Al igual, por ejemplo, que puede ser por programas sociales, pero también puede ser por atención médica o también puede ser por temas educativos, ¿no? Por darte un dato muy concreto, el porcentaje de la población de 18 años o más opina que se respetan poco o nada los derechos de las personas trans en un 72%, creo que es el sector más afectado, como tú decías hace un momento. Las personas que tienen, la condición de ser indígenas es un 65%, las trabajadoras del hogar coinciden en este porcentaje con un 65%, las que tienen alguna discapacidad sufren una discriminación del 58%, es decir, este número, son números no tan solo alarmantes, David, sino críticos en pleno siglo XXI, en pleno desarrollo, tecnológico en el planeta, que todavía sigan existiendo estas condiciones. Y te voy a dar un dato final, el 49%, por ejemplo, que nacen en la base de la pirámide socioeconómica, se quedan ahí toda su vida, es decir, las posibilidades de cambiar de estatus socioeconómico de un individuo varían en el territorio. Ustedes que están en el norte, yo estoy en este momento en Jalapa, Veracruz, pero ustedes que están en el norte, por ejemplo, sí van a poder, digamos, medir este dato que les voy a pasar. En el sur, David, aproximadamente 7 de cada 10 personas que nacen en el grupo más pobre, económicamente hablando, permanecen en ese el resto de su vida, es decir, se quedan ahí hasta que mueren. Mientras que en los estados del norte son 3 de cada 10. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la discriminación, como bien dices, es un tema que se le van sumando también agravantes adicionales, como dicen los economistas, externalidades, ¿no? Si naciste en el norte, tienes menor probabilidad de poder cambiar de estrato socioeconómico, si eres indígena tienes mayor desventaja, si eres mujer tienes mayor desventaja. Entonces un poco el reporte y en sí la alerta esta que estamos discutiendo, David, nos da cuenta en términos numéricos y cualitativos de lo que está sucediendo en el país y del escenario que prevalece dentro de este triste ejemplo que estamos tomando, ¿no? Claro. Ahora, entiendo también, de acuerdo a lo que leí en el reporte, que los estados también tienen un papel importante. Hace ratito hablabas de las políticas públicas nacionales o de la CONAPRED, entre otros temas, ¿no? Pero ¿qué hay con lo que puede hacer cada entidad? ¿Ahí también habría alguna diferencia? Sí, bueno, mira, evidentemente la idea de que los estados tengan una legislación y una autonomía relativa en términos de ejercer el presupuesto, pues es ahí en donde se ve la voluntad, ¿no? Que la voluntad política que existe por parte de los gobernadores, pues para poderle meter a este tipo de temas, ¿no? Es decir, cerrar las brechas que existen, como mencioné hace un momento, primero que nada entre el sexo, ¿no? Es decir, ser hombre o ser mujer, creo que es una brecha que hemos batallado muchos para poderla cerrar. Como nunca, el gobierno federal tiene un gabinete mucho más plural. No obstante, David, este gabinete que tiene un número importante de mujeres a cargo de estas secretarías, pues no se han visto reflejados en verdaderamente implementar políticas de equidad de género o hacer valer, digamos, los varios y diferentes señalamientos que han sido como interpuestos por las mujeres en varias ocasiones. Entonces, para cerrar la pregunta que me haces, sí, en efecto, si digamos en las entidades no vemos reflejada este tipo de políticas que cierren esta brecha de equidad de género, pues son estados que no le están invirtiendo en términos presupuestales ni en términos de política pública a un tema que es prioritario y sobre todo para ustedes, David, que están justamente vecinos de los Estados Unidos. En los Estados Unidos
es un tema clave, ¿no? Entre muchos otros, entre medio ambiente, cambio climático, presupuestación, combate a la COVID. Uno de los más importantes pues, es de discriminación y cerrar las brechas de género entre hombres y mujeres. Bueno, como dices, es importantísimo los datos que se generan a través de esta alerta y de este reporte sobre discriminación y vulnerabilidad de signos vitales, Carlos. Quienes quieran acceder a mayor información, al reporte completo, ¿hay alguna manera de llegar a ustedes? Sí, claro, David. Tenemos los reportes y las alertas, subidas o montadas, como se le quiera llamar, en nuestra página, que es www.signosvitalesmexico.org.mx, y evidentemente, David, estamos también en varias redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram al menos, ¿no? Entonces, la gente puede que esté interesada en este dato, en esta información, pues puede tener acceso a estos reportes y a esta alerta a través de estas vías que te comento. Carlos, te agradezco enormemente. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Igualmente, mi David, gracias por tu apoyo. Gracias, saludos. Es Carlos Lascurain, director ejecutivo y prosecretario de Signos Vitales, El Pulso de México, desglosando brevemente quizá los puntos más importantes, que no todo el reporte evidentemente, sobre esta alerta de discriminación y vulnerabilidad de nuestro país, una emergencia social que además se ha agravado con el tema de la pandemia.